¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos en este lunes con el arranque, un lunes lluvioso, un lunes de una semana que se pretende o se prevé bastante intensa informativamente de cosas que han estado pasando. Ya saben, desde el hecho de que ustedes hayan encontrado, por ejemplo, algunos supermercados con poca mercancía por la huelga de los transportes, al enfrentamiento que hay entre los empresarios y el gobierno por la supuesta falta de ayuda y porque la empresa local se muere, según los empresarios, protagonistas que iremos trayendo en el programa del arranque los próximos días, tanto unos como otros, como por supuesto ese acuerdo de la noche al día, o de la noche a la mañana, más bien desacuerdo entre el gobierno español y el Polisario y acuerdo entre el gobierno español y Marruecos, que prevé varias cosas. Entre ellos, de forma oficiosa, solo oficiosa, indican que el acuerdo incluye que Marruecos no vuelva a hablar de Melilla, Ceuta y Canarias, por ejemplo, y que también quizás se abra, y atención con esto, no se hagan muchas ilusiones todavía, se abra la frontera en un momento próximo o en un tiempo próximo. Lo que no se sabe es cómo. Ya saben, siempre se ha comentado aquí, incluso en el programa del arranque, que la frontera que es importante que se abra, pero que no se abra en el sentido de cómo se abría antes, o sea, con 20.000 personas entrando, porque puede ser caótico, sobre todo teniendo en cuenta que el COVID no nos ha dejado todavía. Bueno, pues a pesar de todo este interés informativo, estratégico e incluso a veces dramático, hoy vamos a empezar más tranquilos. Hoy vamos a hacer un análisis de algo que yo considero que es fundamental, que es la imagen de Melilla y estamentos que le pueden dar una buena imagen. Vamos a hablar de la Fundación Melilla Ciudad Monumental y tenemos a Vicente Moga, gerente de la entidad. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que ya le he dicho además que es una especie, esto va a ser un entremés de una futura fuente del bombillo, virtudes que tiene uno de llevar varios programas, para hacer un análisis mucho más amplio de esta, para mí, interesantísima fundación. Pero antes de hablar con él, hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido en estos días, para que se hagan una idea de lo que te va a pasar esta semana, porque entre otras cosas, hoy, por ejemplo, hay un pleno de esos secos administrativos, pero donde se va a hablar nada más y nada menos que de las plusvalías. Un impuesto importante. Bueno, comenzamos recordando que en estos últimos días pues la justicia estimó los recursos presentados por Dunia Al-Mansuri y Mohamed Ahmed, los consejeros, contra el auto que en su momento, el pasado 14 de febrero, acordaba continuar con las diligencias previas del ya famoso caso Rostro Gordo, en el cual estaban investigados por una posible prevaricación administrativa. La consejera de Hacienda mostró su satisfacción por el sobreseimiento provisional de la causa. Según Al-Mansuri, el auto estaba muy claro al explicar que sí, pudo haber errores en la tramitación del expediente, pero no los delitos que denunciaba a su vez el Partido Popular. Pasamos a un tema más estratégico, literalmente, y es que la delegada del Gobierno asegura que el plan estratégico de la ciudad autónoma, el cual eso sí, no se ha aprobado, y el Ejecutivo de la Nación son complementarios. Recordamos que el primero todavía no se ha aprobado y el segundo está en estudio, pero ahí están. Sabina Moja adelantaba en el programa El Enfoque de Televisión Melilla que la idea es, de hecho, aprovechar del trabajo realizado por el Gobierno local cualquier aspecto que resulte útil para el plan estratégico que proviene del Estado. A su vez, y hablando en cierto modo de dinero, el presidente del proyecto Melilla recordaba este viernes a los empresarios, están muy enfadados como saben, que en abril repartirá 9 millones de euros en ayudas para consolidar puestos de trabajo. Jesús Delgado aseguraba en respuesta a las duras críticas de la Confederación de Empresarios que no es cierto que el Gobierno esté de brazos cruzados en este estratégico tema. Por su parte, y hablando de una gestión más modesta en cierto modo, pero muy importante, el consejero de Medio Ambiente justificó la retirada y replantación de los árboles de las calles Conde Serrallo y Severo Ochoa con un informe que dice que los ejemplares estaban sufriendo en su actual ubicación. A este motivo hay que sumar, añade Mokhtar, las quejas de los vecinos porque los árboles se metían en las viviendas de algunos de estos. Pasamos también a un tema ya de inversiones, nuevamente, y es que la secretaria general del Partido Socialista indicaba que las mayores inversiones han llegado a Melilla con gobiernos del PSOE, sobre todo en el ámbito de la educación y la sanidad. Gloria Rojas aseguraba que el presidente Pedro Sánchez está trabajando para hacer frente a la subida de precios y que la semana que viene llevará distintas propuestas al Consejo de Europa. De hecho, las está llevando hoy mismo. Y acabamos hablando de historia, y es que este fin de semana se realizó esto, el levantamiento, el acto, que bueno, irónicamente ha faltado bastante gente, entonces hay que decirlo. Estas imágenes son de archivo, porque el día en cuestión, hace 48 horas, todavía no nos han llegado a nosotros, aparte que era nuboso, no estuvo precisamente ni el presidente ni la delegada del Gobierno, estuvieron otras autoridades, al igual que los medios de comunicación. No acaba de atraer, todo hay que reconocerlo, no acaba de atraer este evento al pueblo de Melilla, aunque eso sí, hay que hacerlo. De hecho, la historiadora Marion Reder apostaba por seguir conmemorando esto, el levantamiento del sitio, que este año cumplió su 247 aniversario. Lo decía en la conferencia muy interesante ofrecida en el marco del programa organizado por la Fundación Melilla Monumental, en el cual se ha incluido también una visita guiada por la propia Galería de Minas o la lectura de fragmentos del diario del capitán Francisco de Miranda. Y con todo esto
me voy al invitado. ¿Cómo fue la conferencia? Que me pareció realmente interesante y muy oportuna por la fecha. Sí, la verdad es que fue muy interesante. Marión Redes, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, muy vinculada a Melilla. Nos conocíamos desde el año prácticamente 1984, porque ella venía mucho aquí a una serie de coloquios que organizaba la entonces Dirección Provincial de Cultura con José Luis Fernández de la Torre, arquitectura de ciudad, de fortaleza ciudad, etcétera, etcétera. Y la verdad que ella estaba encantada, es un tema que conoce mucho, es una especialista en la transición del siglo XVII y XVIII. Y ella ha trabajado mucho el tema de la mentalidad, los ritos de la muerte, la cartografía, se conoce muy a fondo lo que es el antiguo régimen y la edad moderna. Y le parecía una idea excelente porque estamos en realidad conmemorando, no ni siquiera celebrando, conmemorando un hecho histórico fundamental en lo que es el enraizamiento histórico de una comunidad. Entonces, claro, nosotros pretendíamos, sobre todo a través de esas actividades que tú has citado, aglutinar un poquito a toda la colectividad, ¿no? Es decir, bueno, esto forma parte de nuestro acervo histórico, cultural y patrimonial, y la Fundación, como entidad que está sobre todo con la finalidad de difundir y conservar el patrimonio, considera que es patrimonio también histórico y tiene que darle la mayor voz posible, ¿no? de cara al ámbito local y, si es posible, proyectarlo fuera. La difusión de vuestra fundación que lleváis, que regentáis, es realmente tan intensa como atractiva como complicada, porque es una difusión que debe ser al exterior, con esa sed que tenemos constantemente en Melilla de expresar, de decir que aquí existimos, porque no lo sabe la gente, y que tenemos cosas buenas y no solamente las noticias malas. Pero resulta curioso, yo como periodista me di cuenta de ello, cómo se va a recordar el levantamiento del sitio y no va nadie. Me refiero al pueblo, van las autoridades, van los medios de comunicación, se anuncia con tiempo de antelación, se hacen acciones culturales e históricas, quizás no tantas como se deberían, quizás por eso la gente ni siquiera se da cuenta, pero no recuerdo una sola vez que vaya gente. Es cierto que el sitio nos da para mucho, pero bueno, si fuera gente seguro que las autoridades buscarían otro lugar porque habría más gente, pero no es el caso, o sea, no hace falta buscar otro sitio. Bueno, nosotros en realidad tuvimos este planteamiento dentro de la Fundación, ¿no? Porque queda eso así un poco, un acto institucional, pero queda muy poco desvinculado a la gente, digamos que menos popular, ¿no? Menos afectado, ¿no? por la ciudadanía. Entonces, por eso pensamos y realizamos este proyecto, ¿no? Complementario, para intentar un poco, de alguna manera, calentar motores. Decir, bueno, mira, este año hay un año de transición, se hace esto, pero se podría cambiar para que hubiera mayor conexión, ¿no? con la ciudadanía. En ese sentido estoy de acuerdo. Por ejemplo, simplemente el homenaje a John Sherlock, que es lo que se hace al defensor, al mariscal de campo, el gobernador militar, pues podría hacerse dando a conocer mucho mejor su figura y alrededor de eso montar una jornada, ruta, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros intentamos en pequeña cantidad, porque tampoco tenemos una capacidad logística para hacer grandes cosas, pero sí para sensibilizar, iniciar un camino de sensibilización acerca de que las conmemoraciones históricas son importantes porque son las raíces del colectivo ciudadano, independientemente de tu procedencia, vengas de Navarra, vengas de Cataluña, vengas de Tánger, donde tú quieras, ¿no? Entonces, eso sí me parece que es importante incidir, más allá de lo que es el mero hecho institucional de poner una corona de flores, que en realidad tampoco nadie sabe cuál es el trasfondo, el significado real de aquello, ¿no? Entonces, ¿estamos los melillenses desconectados de nuestra propia historia? A ver, cuidado, no quiero fustigar, porque uno de los defectos para mí de nosotros somos pesimistas, pues sí, somos muy pesimistas. Sí, somos muy llorones, somos muy pesimistas. Hay un discurso derrotista, parece que nos castigamos. Constantemente, pero esto pasa en muchas ciudades. Uno que ha viajado un poco, y a ti te pasará, ves que también vas a ver maravillas de otros lugares donde sus propios ciudadanos a veces o no lo conocen o lo tienen delante. Así que esto pasa en todos sitios. Sí. Pero nos pasa a nosotros. Hay un cuaderno de quejas que está siempre sobre la mesa. Es decir, bueno, cuando viene la gente de fuera, es que no sabéis vender esto. Nosotros en nuestro pueblo tenemos un pañito de muralla y lo vendemos, van autobuses a verlo y aquí tenéis una maravilla y no sabéis venderlo. Bueno, hay mucha complejidad, es una ciudad muy compleja. La primera complejidad que tiene es su situación geopolítica. Es decir, no creo que nadie se levante por la mañana esperando ver que el presidente del gobierno tome una decisión que le va a afectar 100%. No creo que le pase eso ni en Teruel, ni en Albacete, y a veces ni siquiera en Madrid o en Barcelona. Entonces, hay una gran complejidad en esta ciudad. Pero yo creo que lo que la historia ayuda es a entender cómo es la ciudad y cómo ha sido. Porque cuando he leído el comunicado de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no he podido evitar retraerme a ese acuerdo conjunto que se hizo entre el rey Carlos III y el emperador de Marruecos, Mohamed III, que se hizo en 1767 y fue un tratado de paz, de comercio y tal, y 10 años después estaba sitiando la plaza de Melilla. ¿Por qué? Porque el tratado se firmó en castellano y en árabe, y la interpretación del tratado árabe era diferente en una I y una O. Es decir, el sitio por tierra, según la fuente española, no se podía hacer, según la fuente árabe sí se podía hacer. Entonces, claro, ya te digo, no pude evitar decir, bueno, ¿qué ha firmado realmente el presidente del gobierno? ¿No? Porque además no ha sido un comunicado conjunto, lo cual es muy complicado. Y también me preocupa mucho qué pasó en esa mesa de negociación,
para que hubiera este giro copernicano, ¿no? ¿Qué pasó realmente, ¿no? ¿Cómo quedó planteado el tema de Ceuta, de Melilla y el de Chafarinas? Porque las concesiones no las puede hacer Marruecos, si las concesiones las tendrá que hacer directamente nuestro gobierno, ¿no? Que es fundamentalmente el que ampara la situación. Entonces, Melilla, una ciudad muy compleja, con un cierto complejo histórico y un cierto complejo de cariño isleño, ¿no? Cuando viene la gente nos volcamos, oye, parece mentira lo bien que nos tratáis, pero nos falta ese reconocimiento y también nos falta una aprehensión propia de la historia, o sea, concienciarnos de la historia con temas como este, el levantamiento del sitio, que es vital, que fue un momento crucial, un momento bisagra en la historia reciente de la ciudad. Y sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que de alguna manera somos demasiado deterministas, demasiado pesimistas y deberíamos tener un poco más de confianza en el futuro, porque si llevamos 500 años, bueno, ¿por qué no vamos a llevar 500 más? Y sin embargo nos perdemos maravillas. Recuerdo que entrevistaba la semana pasada a Javier Calderón, cofrade de las cofradías, bueno, hermano mayor de unas cofradías. Fue presidente de la fundación. Fue presidente de la fundación, es cierto, tiene razón. Sí. Y entonces hablamos como si fuera la cosa más normal del mundo, que el mes que viene coinciden Semana Santa y Ramadán. Atención, la coincidencia es internacional, no solamente en Melilla, sí, claro, pero aquí se iba de otra manera. Entonces, además, la Semana Santa se cruza justo en el corazón del Ramadán, y aquí se darán situaciones realmente particulares y yo creo que bellas, como el hecho de que mientras esté dando pasos, los pasos de la cofradía que toque ese momento, pues estará rompiendo el ayuno. Será la hora de la ruptura del ayuno. O sea, lo quiere preparar un director de estrategia de turismo y no lo tiene y mejor. No le sale tan bien. Y no le sale tan bien. Es imposible. Y no lo vemos. Y no lo vemos. Sí, hay una confluencia aquí de cuestiones complejas, difíciles de exportar, ¿no? De visualizarla, de interiorizarla y de sacarla fuera del contexto propiamente de las comunidades, de cada una de las comunidades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo habría que ver? Pues romper un poco esos corsés comunitarios para formar una sola comunidad. Es decir, que todo el mundo pudiera vivir el Ramadán de alguna manera, que de hecho en gran parte se hace así, la Semana Santa o cualquier otra actividad del mundo judío, hindú, etcétera, etcétera. Entonces, esa, claro, es una gran belleza, ¿no? Lo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Ni siquiera un director de marketing podría haber hecho este encaje de bolillos para que al final salga esta cuestión que es interesante. Y cuando viene la gente de fuera realmente se queda asombrado. O sea, yo una vez el sábado vienen conferenciantes, amigos, paseamos por el Parque Hernández simplemente, donde se reúne la comunidad judía celebrando el sábado, ¿no? Y entonces me dice, no, Vicente, otra vez tan rápido que yo esto no estoy habituado a verlo, ¿no? Y a mí mismo me asombra, ¿no? De que una cosa que podíamos exportar y vender como una convivencia de comunidades que no se ve en muchos sitios, quizá porque esto también es pequeñito y es más visible, pues pase desapercibido y no seamos capaces de proyectarlo fuera de nuestra ciudad. Yo me di cuenta a nivel personal, y voy a contarlo, hace varias semanas, que yo vivo en el centro, entonces era un día de sábado. Salían pues, miembros de la comunidad hebrea para sus acciones religiosas y, en cierto modo, vestidos un poco a la sazón del momento. Entonces me paré con uno para hacer un pequeño comentario, al tiempo que se acercaba un comerciante musulmán que conocía al meliense hebreo. Y los tres nos quedamos hablando brevemente. Fíjate la situación. El ciudadano hebreo, el musulmán, y yo vestido todo esto en plan con corbata, chaqueta. Y luego nos despedimos amablemente, cada uno en su función, y luego pensé, si en ese momento alguien nos hace una fotografía, es de portada. Es de portada, es que más intercultural no se puede ser. Y en cierto modo lo tenemos delante todos los días y no nos damos cuenta de esa virtud. Quizás también la virtud sea que no nos damos cuenta, sí. que es para nosotros normal. Fíjate, José María, nos falta un pasito. Sí. Es decir, si nosotros esa imagen quisiéramos, digamos, proyectarla, la proyectaríamos en la línea de lo que fue la Escuela de Traductores de Toledo. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿hay aquí alguna entidad que pueda traducir al hebreo, al árabe o al castellano cualquier documento? No lo hay. Y ese es el pasito que nos falta. No podemos quedarnos solamente en la fotografía, sino decir, nosotros podemos ofrecer algo a un nivel académico, universitario, de lo que presumimos. Presumimos de comunidad hebrea, de comunidad musulmana, de comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Pero no tenemos esa capacidad logística para decir, bueno, pero en Melilla, fíjate, hay una pequeña escuela de traductores que las comunidades tienen posibilidad de cada vez que sale un documento tenerlo en varias lenguas, etcétera, etcétera. Sí, ese salto de cualidad es lo que nos falta para diferenciarnos del resto de las personas. Nos quedamos un poco en la anécdota, pero no somos capaces de trascenderla. Se llama incluso estrategia de ciudad. En ese aspecto siempre hemos sido, y voy a decir el término un poco desagradable, poco catetos. Catetos llorones, o sea, que nos tienen que ayudar constantemente desde fuera y no nos damos cuenta de las opciones que tenemos. Por cierto, opciones, y no quisiera no tocar el tema, aunque ya se ha pasado, del año pasado, el año de anual, sí. Donde hubo muchas, digamos, una de las cosas que me gustaron fue, primero, las redes.
No soy hombre de redes, pero reconozco que se expandió Sí. comentarios de familiares, de mi Mucho, abuelo, mucho, no sé sí, qué, sí, sí, y nos funcionaron enteramos de muchas cosas páginas, interesantísimas. sí, sí, exacto. Conferencias fuera, conferencias aquí, Sí. que además fueron increciendo, sobre todo a partir de primavera, la propia comandancia. Vosotros salisteis satisfechos de recordar aquel trama, pero bueno, había que recordarlo. Sí, claro, es fundamental, pasa igual con lo del sitio. O sea, nosotros teníamos un objetivo que era editar el expediente Picasso. Veníamos trabajando desde 2018 en esa edición. Que sepas, perdón, que me compré 2. Uno para mí y otro Bueno. para regalárselo al que fue profesor mío de mi máster de Historia Militar. Vive en Barcelona. Se lo envié. Es una edición que va a ser de bibliófilo, o sea, que desaparecerá en 3, 4 años los ejemplares, son 5 volúmenes, muy cotizados. Yo no he visto a nadie que lo haya visto y no haya querido comprarlo o tenerlo de alguna forma. Maravilloso, ¿no? es que doy fe de ello, lo estoy leyendo. Entonces, bueno, pues eso ya simplemente para nosotros me parece que un aldabonazo de lo que representa. Luego hicimos una exposición en el Parque Hernández, que además fue una exposición muy pensada, muy diseñada para que pudieran verlos todos. O sea, pensamos que no había lenguaje de derecha ni de izquierda. Un señor de derecha podía acercarse y verse reflejado, un señor de izquierda, un señor que venía de Benito Urriague, etcétera, etcétera. Y entonces evitamos el lenguaje digamos, exclusivo, no había enemigos, no había historia, no había sangre, no había héroes. Todo ese tema que ha calentado la literatura, la retórica literaria, ¿no? Desde 1900, inicio de siglo, pero sobre todo a través de 1921-26, que cuando es la guerra, la evitamos. Y vimos que había un reflejo maravilloso, o sea, que la gente, la ciudad se paraba porque estaba al aire libre, tenía todo el día que estaba el Parque Hernández abierto, y era maravilloso. Y no ha terminado el año anual, porque en realidad, el 18 de abril de 1922, el señor general de división Juan Picasso sale de su casa con un dossier impresionante y va al Consejo Supremo de Guerra y Marina y entrega el expediente Picasso. Es decir, que nosotros también tendremos oportunidad de hacer algo en relación a esta fecha, que me parece ya que sí que cierra el ciclo, porque luego las discusiones parlamentarias, los problemas de la dictadura de Primo de Rivera, la desaparición del expediente, la recuperación, etcétera, etcétera. Y lo que sí me gustaría decir, ya aprovechando que el expediente está íntegro, sí, porque hay muchas leyendas y que se puede encontrar en la página de Pares del Ministerio de Cultura todo el expediente, lo que pasa es que no está transcrito. Y entonces es complejo. Aquí está transcrito, indexado, están las 10 piezas y otras 2 piezas complementarias, con lo cual es la edición más completa, la única íntegra que se ha hecho en toda la historia. Hablemos de la Fundación. Sí. ¿Os encontráis, en cierto modo, más que de las virtudes, con qué problemas os encontráis? Y no me refiero al tema del presupuesto, porque cuanto más dinero, dinero y más material, pues más rápido se hace con todo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los deseos y cuáles son los problemas? Por ejemplo, las administraciones local, nacional, el pueblo de Melilla, entiende el trabajo tan importante, en mi opinión, que la Fundación tuvo desde el principio, con todos sus anteriores responsables, que creo que han sido 3, me parece. Bueno, creo que ha sido uno más. Ha sido Juan Antonio Zarza, fue el primero, luego fue Pepe Vallés. Pues Zarza se me ha olvidado, tiene razón, perdón. Quique Calderón. Es cierto, es cierto. Y luego Maribel Pinto y ahora Betlén Planel. El señor Zarza se me ha olvidado, Sí, tiene razón. 20 años desde que se hizo la fundación y el primero fue él, que además era arquitecto. Sí. O sea, prácticamente ha habido solamente 2 personas con una cualificación, digamos, determinada, que es el arquitecto y luso licenciada en Bellas Artes, restauradora y posgrado en archivística, etcétera, que es la actual presidenta. Es una entidad ahora más, hombre, el tiempo, una entidad más sofisticada, mejor organizada. A ver, hay que explicar las cosas. Esta es una entidad que estaba en disolución. Sí, es decir, si lo trasladamos al mundo empresarial, era una empresa que estaba ya a punto de disolverse, con lo cual se desconectó de todos los circuitos culturales, económicos, presupuestarios, administrativos. Y esa situación ha sido muy compleja. Cuando hemos llegado nosotros, pues nos hemos encontrado sin empleados públicos, sin administrativos. O sea, ha habido que reconstruirse otra vez. Exactamente, vale, sí. Voy a decirte, ahora que no lo escucha nadie, que el día antes que entramos nosotros había 2 administrativos y cuando entramos nosotros ya no estaban los 2 administrativos. Entonces, no tuvimos un papel sobre la mesa donde dijera, mira, esta es la hoja de ruta, no tuvimos una conversación previa con la anterior presidenta, todo lo contrario. Intentaron poner muchos palos en la rueda de la nueva fundación. Y entonces, el primer año prácticamente ha sido un año de intentar ver las bases sobre qué cimentar este organismo que, como tú dices muy bien, nos parece imprescindible, sobre todo en el ámbito de Melilla la Vieja. Porque luego se hicieron un estatuto, bueno, los estatutos eran tremendos, yo creo que se hicieron al hilo del GIL, de controlar un poco las propiedades y los solares, pero claro, eso no funcionó. Entonces, en la actualidad, los estatutos son excesivos. No se puede controlar Melilla la Vieja, Melilla modernista, los ensanches del barrio del Real, la industrial, los fuertes exteriores, para una fundación que no tiene un solo empleado público. Es decir, que trabaja solamente con empresas externas de servicio de información, de azafata, que controla limpieza, controla una serie de instalaciones magníficas y francamente únicas en el mundo, como son los aljibes, por ejemplo, ¿no? Como son las cuevas del Conventico.
etcétera, etcétera. Todos los 4 recintos fortificados son de una entidad impresionante. Me gustaría que estuviera aquí ahora Salvador Moreno, que conoce todas las fortificaciones del Mediterráneo y del mundo, para que te dijera que es la gran fortificación del Mediterráneo en la ciudad de Melilla, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues reflotar poco a poco, introducirnos en los circuitos y sobre todo renovar la visión patrimonial de la ciudad. Por eso nos gusta menos Melilla Monumental y hablamos de Melilla Patrimonial, que es como son nuestras redes sociales, están en torno a @Melilla Patrimonial. Y valorar, sensibilizar, llegar con un discurso, pero claro, eso requiere su tiempo. Hay campañas en marcha que se van a hacer de sensibilización. Las jornadas que hicimos el año pasado de patrimonio pues fueron realmente fantásticas, ¿no? Trajimos arquitectos de todos los lugares de España para que explicaran un poco cómo se conserva, cómo se divulga y qué podemos hacer, aprender nosotros de ellos. Y toda la programación que hemos realizado para este año pues va en función de eso, ¿no? Para que el ciudadano melillense sea consciente de que hay una institución que es muy pequeñita, que lo decimos nosotros un poder blando, porque no somos Consejería de Infraestructura, Consejería de Cultura, Consejería, etcétera, etcétera, pero que tenemos la posibilidad de sensibilizar, es decir, de crear nuevos cauces para que las instituciones que están vigentes pues digan, bueno, pues este es un buen camino, podemos seguir por aquí y llegar a nuevas metas, porque las metas anteriores no llegaban prácticamente a ninguna parte. Ahora entiendo varias cosas, porque recuerdo que cuando el presidente llegó, dio varias ruedas de prensa y una de ellas yo mismo le pregunté si seguía activo el proceso, porque es un proceso administrativo muy complicado, de que Melilla pudiera ser patrimonio de la humanidad. Entonces me dijo algo así como, en ello estamos, que es la típica frase que dices, sí. Ay, creo que le he preguntado algo que no... Voy a quitarme de medio. Claro, ¿qué ocurre? Que estabais reconstruyendo toda la entidad en sí. Estamos. Seguís. Yo creo que lo más cercano que se ha estado a eso fue con Vallés, voy a decirlo. Sí. Se estuvo bastante cerca. Atención, cerca para coger el camino, no digo para que nos dieran el patrimonio. Se inició en su época el expediente, que además coordinó Rosario Camacho, una profesora que dio un reconocimiento el año pasado, una catedrática melillense, enamorada de Melilla. Pero eso lleva tiempo, es un tema administrativo larguísimo y además nuestra mayor competencia es justo nuestro propio país. Exacto. Que tiene un montón de posibilidades. Pero yo soy de los que creo que tarde o temprano nos lo podrían dar y además sería fundamental. Y además merecido. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablé con Salvador Moreno, director del PERI, me dijo, Vicente, he visto algunas cosas preocupantes y recuerda que nos dieron el premio Europa Nostra, pero el premio se da y se quita, me dijo. Entonces dijo, hay cosas muy preocupantes. Entonces, bueno, yo lo he dicho siempre, Melilla la Vieja es el barrio histórico más importante de la ciudad y el más descuidado, el más abandonado. No es concebible que la calle San Miguel, que ha sido la gran avenida, esté absolutamente en demolición. Los solares, no es concebible que la Casa del Gobernador tenga un proyecto. Nosotros estamos creando un banco de proyectos para ofrecer a las consejerías. Y entre esos bancos de proyectos va precisamente la creación de un centro cívico, aprovechando la Casa del Gobernador, pues donde haya zonas de coworking, por ejemplo, donde haya pequeñas salas o bibliotecas para que los chicos y los mayores del pueblo puedan leer allí tranquilamente. Es decir, ofertar algo que esté en conexión con la ciudadanía y con el barrio. No huimos un poco de esos proyectos de gentrificación, que es hacer el gran hotel de lujo, con lo cual el encarecimiento de la zona y la gente ahí tiene que salir. No, queremos un centro cívico que esté al servicio del barrio, un pequeño centro social, sanitario, algo que esté al alcance de la ciudad y que conecte con el pueblo y empiece a revivirlo, porque ya te digo, la Casa del Gobernador, el yacimiento arqueológico que está ahí también abandonado, y la calle San Miguel, pues yo paso casi a diario por esa zona y me parece deprimente. Es cierto, lo veo como periodista vamos con regularidad a donde nos inviten. Sí. Entonces es cierto, por ejemplo, yo no voy a la casa a las excavaciones arqueológicas desde hace no sé cuánto tiempo. Están paralizadas. Y aquellas visitas eran anuales, entendí lo del COVID, pero anteriormente incluso se habían paralizado y todos los años teníamos nuestra visita, 1, 2 o 3 visitas, porque además se contrataban alumnos que venían aquí a hacer prácticas. Exacto. Y yo no la veo. La Casa del Gobernador, el hecho que ha pasado ahora con algunos ocupas, que no eran menas, pero bueno, eran ocupas, ha sido muy simbólico, porque claro, si uno ocupaba es porque está vacío. Exacto, y no hay función, no le da... Lo notan, lo palpan, y pues mira, aquí tengo un techo, lo puedo hasta entender, y luego ya no están, ¿no? Pero claro, fue algo así como, estamos tocando fondo. Sí, en Melilla la Vieja yo creo que cuando se aprueba el PERI, que se hace el pleno, lo aprueba en abril de 1992, hace 30 años, en Melilla la Vieja había tocado fondo. Yo recuerdo en la Asociación Melillense, yo presidía entonces la asociación, que ahí el dilema era acabar con todo o rehabilitar, porque estaba en tal estado de ruina Melilla la Vieja que se caía. Hay que ver las fotos que están en el CILAR, en el Centro de Interpretación de Melilla la Vieja, que está en el ascensor, en el Torreón de las Cabras, para ver el antes y el después. Pero ahora necesitamos otro PERI, o otro PEDI, un plan especial de dinamización integral de Melilla la Vieja. Entonces, bueno, pues hacer un pequeño microvivero de empresas, ¿no? A través de promesa o etcétera, que haya gente joven que se establezca allí, con, digamos que a un tiempo que no paguen absolutamente nada, hasta que se dinamice la zona, pequeños comercios, etcétera.
yo no sé, yo estoy cansado de ver ciudades fortificadas y ahí tienen comercio de todo tipo, restaurantes, bares. Ahora por la mañana estás trabajando, quieres tomar un café, no hay donde tomar un café. Una persona que viene de viaje, un grupo de turistas, oye, vamos a tomarnos algo. No hay un servicio público, por ejemplo. No hay un servicio público. Tienes que utilizar los servicios de los museos o de otras instituciones. Entonces, hace falta que nos sentemos en la mesa, que sea un proyecto de ciudad, que sea el primer proyecto de ciudad para ese futuro que quiere Melilla, que tenemos que espabilarnos. Solo hay que mirar un poco al otro lado de la frontera, que era Nador hace 20 años. ¿Y qué es Nador ahora? Aeropuerto internacional, una estación de ferrocarril que se escucha cuando suena el pitido de la locomotora que va a Fez cada mañana, el puerto, que tiene conexiones con Italia, con Francia, etcétera, etcétera. Todo el desarrollo que ha tenido de lo que es el paseo marítimo, la costa, la urbanización que se ha hecho. En fin, no nos hemos espabilado en ese sentido y yo creo que necesitamos unos proyectos de ciudad que sean únicos, porque lo único que no tiene Nador, etcétera, es Melilla la Vieja o el ensanche modernista. Y eso es un estímulo enorme para poder traer gente y explicárselo. Otro, en el banco de proyectos hay un proyecto que se llama CINAR, que es el Centro de Interpretación de la Arquitectura de Melilla. ¿Tú crees concebible que no hay un sitio donde te expliquen cómo surge la Melilla modernista, la Melilla ecléctica, el ensanche? No sería tan complicado coger un edificio de los muchísimos que hay en ruinas en el centro de la ciudad y hacer un centro de interpretación de esa arquitectura para que el señor que viniera, la señora que viniera, pudiera... Dice, oye, pues voy a informarme quién era Enrique Nieto, quién era Mauricio Jalvo, quién era el ingeniero militar tal, Francisco Carcaño, Eusebio Redondo, Emilio Zugaray. Todas estas personas tuvieran un reflejo y enriqueciera esa visión. Porque si no, paseas por allí, qué bonito, pero te quedas solamente en la superficie. Y además dinamizaría. Habría gente joven que trabajaría, conservadores, divulgadores, periodistas, etcétera, y crearíamos una dinámica económica y empresarial que nos hace falta como el agua. Es tan bollante y tan espectacular que incluso cuando no hacemos las cosas bien, a veces hasta nos salen bien. Por ejemplo, estamos descubriendo una gran cantidad de túneles que además se están arreglando, tanto en la anterior administración como esta. Es algo maravilloso, eso está muy bien. El pueblo ciertamente está mejor. No solamente recuerdo en la firma del 92, creo que estás ante el único periodista en activo, me parece a mí, que estuvo en la presentación en el 91 en el Salón Dorado. Me acordé siempre, estaba yo junto a Pilar Salas, antiguo director de la agencia EFE, y ahora ya fallecido, que en aquel momento no era senador, José Luis Pozas. José Luis Pozas, Me acuerdo, ¿no? Y también verdad. Toda aquella gente, pues sí, me acuerdo de aquellos mapas, y yo hice un especial en un suplemento que tenía en el Melilla Hoy, que me salió muy bien por unos planos que me pasó Salvador Moreno Peralta. Así que sí, es cierto, me quedo con la frase esa, con la idea de todos los conceptos que estás dando, algún tipo de aula o escuela traductora, de castellano, latín, árabe y hebreo, lo que acabas de comentar de arquitectura, o, por ejemplo, revitalizar de forma razonable y social el pueblo. El fin de semana medieval, con sus virtudes y sus defectos, la verdad que da una vida al pueblo que uno piensa, ¿y esto por qué no puede seguir? No la fiesta, pero sí la vida. Y es cierto, no sigue. No, se paralizó, bueno, el COVID lo hizo imposible. Sí, el COVID sí, es cierto. Y luego ya simplemente es que no estaban ya los presupuestos, o sea que los presupuestos no contemplan la organización del mercado. También es verdad que contactamos con el empresariado local y no veían con buenos ojos el tema. Es una cosa, mira, hay un tema también ahí muy de fondo que es la banalización de la cultura. Entonces, claro, lo efímero parece que es lo que priva. Aquí y ahora. Aquí y ahora, exactamente. 2 días, pum, pero no. Por ejemplo, por eso estamos tan empeñados en los libros, las publicaciones que quedan, en lanzar mensajes de mayor duración, no efímero. Y el mercado, yo pregunté a varias personas que tienen mucha experiencia en la hostelería y me dijeron, bueno, Vicente, realmente esto tampoco es, ¿no? Algo que sea un estímulo para el turismo y tal. Dura 2 días, la gente de Melilla se lo pasa bien, una especie de feria, pero no tiene el impacto, y hay que medir siempre los impactos, ¿no?, en la economía, en el turismo, en la cultura, que debería tener para mantenerse durante un tiempo. Es decir, en realidad sabes tú que un mercado es una franquicia que van circulando por todos lados, que no es algo propio. Otra cosa sería que aquí generáramos algo propio. Es decir, que los empresarios, los comerciantes tuvieran la capacidad y la iniciativa de generar algo propio que se hiciera en el pueblo cada cierto tiempo, mantener un par de días, pues una feria del comercio local, del empresariado local, un encuentro de lo que sea. Eso sería mucho más beneficioso y yo creo que mucho mejor. El pueblo siempre ha estado tan lejos como cerca. Me refiero efectivamente. ¿Desde siempre? Sí, desde siempre. A mí me preguntaban dónde trabaja, en el Hospital del Rey, y están castigados, me decían. ¿Están castigados? Digo, oye, me gustaría que me castigaran en Chafarina, la verdad. No, es que yo no sé si ustedes lo conocerán, pero para mí las dependencias municipales más maravillosas
maravillosas que hay en la ciudad son el Hospital del Rey y el Faro. Sí, el Faro es... El Faro es que es de órdago, y una oficina es... Se hizo en el 2007 en una restauración por parte de Mateo Zataquí, el arquitecto, fantástica. Y es una maravilla. Pero eso es lo que tiene que haber, ¿no? Lo que no puede ser es que tú entres en un establecimiento que depende de una ciudad autónoma que tiene una imagen y parezca un gallinero, o esté la gente apelmazada, y no, tiene que haber una imagen. Entonces la primera imagen de la fundación es una imagen fantástica, además está en una ubicación única, es un faro de 1918, que está rodeado de mar. Es que es de película. Es de película, es de película. ¿Quién tuviera ahí una oficina? Vamos, bueno, no te da mucho tiempo a mirar, ¿eh? Eso me han dicho todo. Sufre mucho porque en verano estás trabajando y de pronto miras por la ventana y ves a los chicos allí en la cala y tal. Y... Pero sí, es una ubicación maravillosa. Don Vicente, ha sido una maravilla tenerla aquí en esta especie de desayuno del lunes de una semana que me veo yo que va a ser bastante tensa por varias razones que ya he explicado, Argelia, economía, etcétera, con lo cual quería empezar con algo no tranquilo, sino con algo absolutamente necesario. Soy una persona un poco obsesiva, casi radical, en el hecho de que hay que defender, fomentar la imagen de Melilla, que es buena, mal que le pase a los melillenses, y la fundación, menos mal que no se le ha ocurrido a nadie quitarla, sigue aquí, aunque sí, la habéis reconstruido, así que felicidades a ti, a la presidenta y a los pocos que sois, porque vamos, es que soy ni los dedos de una mano, o sea, sois 4 gatos, literalmente lo de 4 gatos. 4 gatos. Bueno, yo eso sí, me despido de Vicente Moga sin despedirme, porque micrófono cerrado lo voy a hacer público, ya le he dicho que vamos a quedar con él y con la presidenta si estima oportuno venir a hacer una fuente del bombillo para hacer un especial de la fundación y de la importancia de la fundación, y todas estas ideas las expondremos de forma más amplia a lo largo de ese programa que será en las próximas semanas, posiblemente quizás o antes o después de la Semana Santa. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga, nos volveremos a ver antes de que tomes un cierto descanso que me has comentado. Bueno, nosotros les dejamos en este día lluvioso, que también son buenas las lluvias, les dejamos con el magazine y mañana más y un poquito más tenso, porque como le hemos dicho, hay noticias informativas, sobre todo informativas económicas, que hay que tratar en profundidad con todas las partes, y en ello estamos. Hasta mañana.